Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Vamos a comenzar el programa de esta noche de miércoles, una jornada en la que la actualidad, pues viene marcada principalmente por dos temas. Uno que tiene que ver con lo económico, con esa sentencia, que impide que los ayuntamientos puedan cobrar el impuesto de plusvalías, lo que es todo un torpedo en la línea de flotación de los consistorios. Aquí no se trata de colores políticos, no hay ni PP, ni PSOE, ni Podemos, ni Vox, ni nada por el estilo. Es una merma de los ingresos de las arcas municipales. Sin ir más lejos, y según los primeros datos que ofrecen los principales consistorios asturianos, el Ayuntamiento de Oviedo dejará de recaudar 8 millones de euros, mientras que el Ayuntamiento de Gijón dejará de recaudar la friolera de 12 millones de euros. El otro punto de actualidad tiene que ver con la salud. Arranca la campaña de vacunación de la gripe, que coincidirá en el tiempo con la tercera dosis o dosis de refuerzo del coronavirus para aquellas personas para las que esté indicada. Y es que el coronavirus, lejos de querer desaparecer de nuestras vidas, quiere repuntar con algunos brotes y fallecimientos, incluso en residencias geriátricas, que tan mal lo pasaron en la primera etapa de este mal que nos cambió la vida para siempre. El tercer foco de actualidad se centra, cómo no, y desde hace ya varias jornadas, en la cooficialidad del asturiano, un tema que abordaremos en tan solo un momento, después de la cabecera. Vamos a comenzar el espacio de esta noche y vamos a hacerlo tratando un tema que viene ocupando muchos minutos de radio, televisión y muchas páginas de prensa desde hace unos cuantos meses, que no es otro que el de la cooficialidad o la posible cooficialidad del asturiano. Un tema en el cual ayer en la Junta General del Principado pudo haberse vivido un capítulo definitivo o definitorio, con esa intención del diputado de Foro Asturias, Adrián Pumares, de sumarse a los que dan por cooficial o a los que apuestan por la cooficialidad del asturiano. Si bien hizo este anuncio vinculándolo a otros términos, con lo cual podrían darse matices. Este tema de la cooficialidad del asturiano está dividiendo a la población asturiana. Hemos visto desde recogida de firmas en contra de esta cooficialidad por parte de la plataforma contra la cooficialidad, hasta una manifestación por las calles más céntricas de Oviedo a favor de esta cooficialidad. Lo que está claro es que es un tema que divide en este caso. Vamos a hablar vamos a tratar de hablar con las partes implicadas, con las partes que tienen voz en este asunto, y vamos a comenzar precisamente por la plataforma contra la cooficialidad, que estrena desde hace unos días portavoz. Se trata de Beatriz Zapico. Beatriz, ¿cómo valora? Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo valora lo ocurrido ayer en la Junta General del Principado? Yo creo que se está intentando negociar por parte del Partido Socialista y de Foro un apoyo a la reforma del Estatuto de Autonomía para hacer cooficial el BABLE. Entonces, esperamos que no llegue a su fin ese acuerdo y que el BABLE no se imponga a los que no queremos hablarlo. En un primer momento, cuando se leía el titular, había quien podía pensar, ya está. El voto del diputado de Foro era el voto decisivo, era el disputado voto del señor de Foro, y se inclina hacia la cooficialidad. No obstante, luego, leyendo más abajo en segundas líneas, lo vincula a distintos acuerdos de otro tipo, de carácter fiscal. Hay incluso quien hila más fino y dice: es poner un precio demasiado alto para que le digan que no, porque el PSOE en verdad no quiere. Es que no debería proponerse ningún acuerdo de contraprestaciones. Es decir, imponer el BABLE a 1 millón de asturianos no podría estar condicionado o no debería estar condicionado a unas rebajas fiscales como del impuesto de sucesiones y a otros temas políticos.
un tema es la cooficialidad del bable, la imposición lingüística que por parte del Gobierno del Principado de Asturias quiere hacerla efectiva, y otra cuestión diferente son aquellos acuerdos a los que se puedan llegar, pero no debe vincularse un tema a otro, no tiene nada que ver. Hay muchísimos asturianos y asturianas que no queremos la imposición del bable, muchísimos, estoy segura que somos muchos más de los que quieren esa cooficialidad que llaman amable y que no puede ser amable. Porque de eso hablaremos después, sí. Bueno, entonces, no se puede condicionar un acuerdo político a si tú me das, yo voy a votar porque necesitas mi voto para que sean los 27 votos afirmativos para obtener los 3/5 para reformar el Estatuto de Autonomía a cambio de una rebaja, por ejemplo, en el impuesto de sucesiones. Es decir, entiendo que ustedes rechazan un mercadeo de este asunto. Absolutamente. Y dicen, lo fiscal para lo fiscal, lo lingüístico para lo lingüístico. Es más, es que Foro, esas otras propuestas que está negociando ahora con el Partido Socialista, debería hacerlas además de la cooficialidad o no cooficialidad. Son temas diferentes. Yo no puedo imponer a 1 millón de asturianos que hablen bable, que lo estudien, que se expresen en bable, y venderles que, mira, a cambio de esa obligación te vas a pagar menos en el impuesto de sucesiones, que además hay que leer la letra pequeña. Yo soy abogada y en el impuesto de sucesiones la exención por hijos son 300.000 euros y ahora quieren elevarla a 1 millón de euros. Pero bueno, afectará a un mínimo número de personas porque herederos de 1 millón de euros hay muy pocos en Asturias, por lo tanto es vender humo y debe rechazarse. Hay unas propuestas fiscales que están muy bien y que las puede acordar con Foro o con otros partidos, o con el PP, con Vox, con quien sea, pero el tema de la cooficialidad es un tema aparte. Y nosotros, la plataforma, somos un grupo de mujeres y de hombres que queremos evidenciar públicamente que muchos no queremos esa cooficialidad, queremos seguir como hasta ahora. Que los que quieran hablar bable, que lo hagan, y lo están haciendo. Hay editoriales que publican libros en bable, hay programas en los cuales te puedes expresar en bable y lo respetamos, pero claro, que no nos impongan a los que no queremos ese uso del bable, única y exclusivamente eso. Además, quiero decir que es una plataforma civil. No interviene ningún partido político, evidentemente dentro de la plataforma, que cuenta con muchísimos voluntarios cada vez más. Estamos asombrados porque el número de personas que se ponen en contacto con nosotros para colaborar en la recogida de las firmas es increíble. Y de todos los partidos políticos. Yo he conocido voluntarios de todos los partidos políticos. Los partidarios del asturiano dicen que son una marioneta de Vox, que ustedes son una marioneta de Vox. No. Yo, cuando entré en la plataforma, no pregunté a qué partido político pertenecían sus miembros. Yo hablo con personas y hablo con ciudadanos que opinan lo mismo que yo. Que haya personas que estén afiliadas a Vox, que defiendan a la plataforma, yo conozco personas del PP que están en contra de la cooficialidad, personas del PSOE que están en contra de la cooficialidad, de Izquierda Unida. Es decir, no se pregunta en la plataforma, ¿usted a qué partido político vota? Nosotros somos ciudadanos, es una plataforma cívica y queremos desvincularnos de todos los partidos políticos, porque se puede votar a quien se quiera y estar en contra de la cooficialidad. Han estado recogiendo firmas en el último mes, no sé si van a continuar. ¿Cómo va esta campaña de recogida de firmas? Es increíble el resultado de la campaña. Pongo un ejemplo. El pasado 16 de octubre se puso una mesa de recogida de firmas en la calle Corrida de Gijón y en 2 horas habíamos recogido 1.008 firmas. La gente hacía cola para firmar. Yo creo que cada vez más los asturianos se están dando cuenta que es ahora o nunca, porque en el momento que se reforme el Estatuto de Autonomía, después va a ocurrir como otras comunidades autónomas. Porque estamos viendo los casos de Baleares, estamos viendo los casos de Valencia, estamos viendo los casos de Navarra. En todas estas comunidades los dirigentes son socialistas y empezaron todas con cooficialidades amables y acabaron todas imponiendo el uso de la lengua catalana o la lengua valenciana, y si no te la sabes te van a discriminar. ¿Por qué? Nosotros respetamos quien quiera hablarla. Quien quiera hablar bable, que lo haga, pero que nos respeten a los que no queremos hacerlo. Si es muy sencillo, es una cuestión de libertades y de respeto. ¿Por qué el ejemplo de Baleares, Cataluña, Valencia y no el de Galicia? Vamos a ver, yo Galicia exactamente lo mismo. Yo entiendo las lenguas como
una forma de comunicarse, sí. no un obstáculo, no una barrera. Si todos queremos aprender inglés, porque a mí me encantaría hablarlo perfectamente para poder comunicarme cuando voy a Inglaterra, entonces, ¿por qué tenemos que dificultar la comunicación de unos con otros? Hablamos castellano y nos entendemos todos en castellano. ¿Por qué se va a premiar a quien hable una segunda lengua? No debería. Es más, este tema no estaba demandado socialmente. Se abrió la caja de los truenos y ahora ya se comienzan a advertir enfrentamientos de unos asturianos contra otros. Yo a favor del bable y yo en contra. ¿Por qué? No era una demanda social. Los políticos abrieron la caja y ahora mismo pues estamos con este tema de actualidad que es cooficialidad sí o cooficialidad no. La cooficialidad amable ya existe. De eso quería preguntarle. Vamos a ver, el gobierno del Principado dice, espanta el fantasma, digamos, de Cataluña, Valencia, Baleares, y dice, no, aquí sería una cooficialidad amable en la que nadie estaría obligado a hablarlo, no sería necesario para entrar en la administración pública. Hay quien dice, le pregunto la opinión de ustedes, hay quien dice, no digamos mentiras. Si se aprueba con todas las consecuencias en el momento en el que se lleva a tribunales, porque quienes digan esto tiene que ser como en Cataluña, como en Valencia, tiene que ser necesario, lo llevan ante los jueces y los jueces indefectiblemente fallarían a favor de no cooficialidad amable, sino aplíquese la ley, y la ley no es amable en este caso. Evidentemente. ¿Cuál es su opinión? Vamos a ver. La ley de la cooficialidad, si saliera adelante, va a obligar, porque si no se obligara, quedábamos como estábamos. De hecho, ahora hay personas que están hablando en bable, que escriben en bable, que se expresan en bable, y no existe cooficialidad legal. Por lo tanto, ¿por qué se quiere dar ese paso adelante? Para obligar, para tener una base jurídica que te obligue a hablar, que te obligue a presentar escritos ante la administración en bable, que las sentencias se dicten en bable. Tú no puedes publicar una ley y luego eximir de su cumplimiento alegando que, bueno, que lo cumpla quien quiera o quien no. Va a ser obligatoria desde el primer momento. Los últimos días hemos estado leyendo en diferentes medios de comunicación, en periódicos asturianos, declaraciones incluso de el expresidente del Principado, Rodríguez Vigil, que lo dijo muy claro. Estamos dependiendo de un voto para imponer el uso del bable a 1 millón de asturianos. ¿Por qué no hacemos una consulta? Él hablaba de referéndum, que sería algo como muy democrático. Rápidamente salió el presidente Barbón señalando que no se pueden hacer referéndum, una consulta no vinculante. El único motivo para no realizar esa consulta no vinculante es saber o prever los resultados, que no interesa, porque somos muchos más los que no queremos ponernos a aprender bable. Pero es una mayoría silenciosa, quiero decir, esto a mí me recuerda al tema de Cataluña, cuando aquel fatídico 1 de octubre, donde se repetía, la mayor parte de los catalanes no quieren la independencia, pero no lo manifiestan. Se oye a los que la quieren. En este caso, hay una mayoría silenciosa que, más allá de las firmas, ya no hace más. Por ejemplo, el otro día los partidarios del asturiano hicieron una manifestación por Oviedo donde mostraron el músculo que tienen. ¿Ustedes plantean una manifestación similar? A través de la plataforma estamos barajando diferentes medios de demostrar que hay muchísimos asturianos que no queremos la imposición lingüística. Estamos valorándolo todo. Empezamos con la recogida de firmas, que el resultado es magnífico, y yo siempre que hablamos de estos temas, siempre hago referencia a una frase, el silencio de los corderos. Yo no quiero el silencio de los corderos, yo no quiero que todos vayamos por el camino que nos quieren imponer. Y estoy segura que esta va a ser una oportunidad aquí en Asturias para demostrar que esa mayoría silenciosa se va a mover. Porque lo estamos viendo, porque yo la aluvión que tengo de WhatsApps, de llamadas, de voluntarios, ¿dónde vais a poner mesa que queremos ir a recoger las firmas? Es asombrosa. Y valorar una posible manifestación, probablemente. Probablemente. Está en el aire y vamos a ir viendo cómo va a ir evolucionando el escenario político, y en su momento pues haremos todo lo posible, porque yo soy de las personas que reivindican la movilización. No podemos estar en casa protestando por algo que nos convencen, no, hay que dar un paso más. Hay que involucrarse en estos proyectos. Si usted no quiere que le impongan el bable, haga algo más que quedarse en casa lamentándose.
Y yo creo que vamos a movilizar a muchísimas personas. Comprendo. Uno de los caballos de batalla principales que se dan con la posible cooficialidad del asturiano es la educación, es cómo se impartirían las clases en los colegios a los más pequeños de cada casa, ¿no? De un modo claro y explicativo, le pediría. Yo, por ejemplo, tengo un crío de 9 años, ¿vale? Si esto saliera adelante, ¿cómo le cambiaría la vida lectiva? Pues no dudé que se iba a imponer como lengua vehicular en educación. Imponer una cooficialidad Aunque los maestros no la sepan. Esa es la otra cuestión. Vamos a ver. Hay un grupo de personas que están a favor de la cooficialidad porque tienen intereses, y yo lo respeto profundamente. Quien tiene editoriales, reciben subvenciones, que está muy bien, porque el Estatuto de Autonomía señala que al bable hay que protegerlo y promover su difusión. Y nosotros no criticamos absolutamente nada de esas medidas, pero el hecho de que salga adelante la reforma del Estatuto y la aprobación de la cooficialidad, sin duda alguna va a obligar a que los niños se expresen en asturiano. Y si no hay profesores en asturiano, tendrán que aprender el asturiano o el bable. Y si no, se incorporarán docentes que sí lo sepan. Y ahí ya empezarán las discriminaciones. La cooficialidad amable va a ir dando saltos hacia adelante y acabaremos, como en Baleares, que expulsaron a médicos de su trabajo porque no sabían hablar catalán. Y eso que vemos que es tan exagerado, ahí se llega poco a poco. En Baleares, creo recordar que en el año 2016 existía la cooficialidad. Estamos en el 2021, hubo 2 años casi de pandemia que parece que queda todo paralizado, y ya están. Si usted no sabe catalán, aquí no tiene sitio, no tiene lugar. Ayer en Baleares fue el PP quien abrió la puerta, ¿no? Bueno, por eso decimos que somos una plataforma cívica, sea quien sea. Lo que tenemos que ser conscientes en Asturias, que todavía no hemos llegado allí, es que ese va a ser el camino, que todos vamos a tener que aprender el bable, explicarnos en bable, leer en bable, y ese va a ser el final. Y yo no quiero que Asturias, que es una región sumamente acogedora, nos vean excluyentes en ese sentido. Si respetamos el que quiera hablar, lo que lo hable. Si ahora mismo es una cooficialidad pacífica, unos lo hablan porque quieren y otros no lo hablamos porque no queremos. Es que yo quería además señalar, yo soy asturiana, mis padres son asturianos, mis abuelos eran asturianos, y nunca hablamos bable. Yo soy de Langreo, soy langreana, y en la cuenca hay personas que se expresan con términos, bueno, en asturiano. Yo a veces empleo términos asturianos, pero eso no significa que yo quiera que me imponga, que tenga que, por una decisión política, hablar bable. Lo hablaré si quiero y si no, no. En la última recogida de mesas de Gijón había un señor que estaba hablando en bable. Yo había partes de la conversación que me resultaban difíciles porque hay palabras que no las entiendo, otras sí, lógicamente. Sí, lógicamente. Bueno, pues hablaba en bable y decía, lo hablo porque quiero, no porque me lo impongan. Esa es la cuestión, libertad lingüística. Hay que tocar el tema económico también. ¿Tienen ustedes algún estudio económico de cuánto supondría a las arcas públicas, al dinero de todos? Los datos provengan de qué fuente difieren bastante. Quienes están a favor del bable hablan de unos 8,5 millones de coste el implantar la cooficialidad. Nosotros creemos que ese importe va a ser cerca de los 70 millones de euros. Hay una ¿Qué sutil ocurre? diferencia, ¿eh? Claro, la diferencia es muy considerable. ¿Qué ocurre? Los ciudadanos de Asturias tienen que darse cuenta de lo siguiente. El bable, para promocionar su uso y en el momento que se haga o se convierta en oficial, hay que derivar una ingente cantidad de dinero de los presupuestos, bueno, pues para facilitar el uso, pues la colocación de traductores, la empleabilidad de personas que lo sepan. Y ese dinero que se destina para el uso del bable no se va a poder destinar para otros usos. Y Asturias, tal como está hoy, que tenemos unas carencias enormes, pienso que este momento no tocaba. Bueno. Para finalizar, lo hemos leído estos días en prensa. ¿Puede darse una situación, no la voy a calificar, vamos a dejarlo en situación,
donde una persona vaya al médico, el médico de cabecera, que el médico no sepa bable, no sepa asturiano, esa persona entra en la consulta hablando asturiano y sea necesario un traductor? Pues llegado el caso, sí. Si yo me puedo expresar en asturiano y la persona con la que estoy intercambiando una conversación no lo sabe, pues yo levantaría la mano y diría, por favor, un traductor para que este señor me hable o comprenda lo que yo le estoy diciendo. Podrían darse situaciones absolutamente ridículas. Por eso siempre digo que si nos entendemos en castellano, ¿por qué vamos a dificultar la comunicación de unas personas con otras? No lo entiendo. Pues Beatriz Apico, portavoz de la Plataforma contra la Cooficialidad, muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche, darnos su punto de vista sobre lo que se está debatiendo, sobre lo que se está negociando en estos momentos en la Junta General del Principado. Ahora vamos a publicidad y después mantenemos la incógnita. Yo mismo mantengo la incógnita. No sé si vamos a hablar del volcán de La Palma o si vamos a continuar hablando de la cooficialidad, ya que tendrá que ser producción quien me indique quién es nuestro siguiente invitado. En un momento estamos de vuelta. Hasta ahora. Bueno, vamos a hablar a continuación de un tema que es sin duda el rayo que no cesa, o más bien el volcán que no cesa. Ya ha pasado más de un mes desde que erupcionó, desde que todo ocurrió en la isla de La Palma, el volcán Cumbre Vieja. Bueno, pues por aquel entonces recuerdo que dijimos, bueno, vamos a entrevistar a alguien que de manera profesional nos pueda hablar de esto. Contactamos con un geólogo, José Antonio Sáenz de Santamaría, y me acuerdo que sus primeras palabras, las primeras palabras que me dijo, tranquilo porque va a haber volcán para rato, mínimo, hasta Navidad vamos a seguir con el tema del volcán. Honestamente, tengo que decir, quizás porque cada vez estamos más acostumbrados a saltar de una noticia a otra, ¿dónde queda ya Afganistán? ¿Dónde queda Kabul? Aquello ya ha pasado a mejor vida. Bueno, pues pensé, ¿qué va? Esto en unos días, pues ya el volcán deja de arrojar y todo ha finalizado. Nada más lejos de ser así. Hay que ponerse siempre, lo decimos, en manos de profesionales y acudir al criterio de los mismos. Con lo cual, una vez pasado más de un mes, volvemos a recurrir a la misma persona para conocer cuál es el estado de la situación. José Antonio Sáenz de Santamaría, geólogo, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. ¿Va a haber volcán hasta Navidad, mínimo? Hombre, nunca se puede asegurar al 100%, pero evidentemente con las evidencias que vamos teniendo, el comportamiento sísmico que está habiendo, el grado de violencia y de intensidad con que se manifiesta la erupción, pues muy probablemente en Navidades tendremos volcán. Claro. ¿Cuál es la foto fija que pudiéramos hacer en este momento de la noche, aunque quizás en 2 horas cambie, ¿no? Pero bueno, por aproximarnos. Bueno, en realidad los cambios que sufre el volcán de alguna manera son los previstos. Ya se dijo en el primer momento que era una erupción estromboliana. Sí. ¿Qué significa eso? Pues una erupción estromboliana es una mezcla de episodios efusivos, sí, en donde sale mucha lava del volcán, con otros episodios en los cuales hay gran cantidad de piroclastos que se sacan a la superficie por el volcán. Los piroclastos forman un montón, forman el cono del cráter. Es una estructura inestable, sí, por la presión de gas, por la temperatura, etcétera, etcétera, y llega un momento que el cono se derrumba. En el momento que se derrumba, vuelve a haber otro episodio de fusión de lava con bloques, etcétera, etcétera. O sea, es una cosa muy digamos, muy de libro, por decirlo así, ¿no? Sí. O sea que, aunque haya cambios y el cono se derrumbe, claro, y se vuelva a construir, etcétera, etcétera, es lo previsto. Sí, pero las noticias vemos que se suceden prácticamente de hora en hora. Y hay mucha gente que se pregunta, ¿pero todo lo que está ocurriendo va a mejor, va a peor o va como tiene que ir? Va como tiene que ir. Es decir, no hay ni mejor ni peor. Ni mejor, ¿no?, ni peor. Llegará un momento que el volcán empieza a perder fuerza e intensidad y se empezará a pensar en extinguir la erupción, pero de momento va como tiene que ir.
Claro. Los trabajos que se hacen, bueno, el primero que se realizó fue evitar la pérdida de vidas humanas. Eso es lo más fundamental. Eso fue lo más fundamental y creo que ahí aprobamos con nota, ¿no? No, sacamos sobresaliente. Desde luego, el poder decirle a la gente, mediante la instrumentación científica de la que disponemos, sismómetros, geólogos y geofísicos colocados in situ, los satélites Sentinel, etcétera, etcétera, todo esto ha permitido en tiempo y forma sacar a la población, a la gente de sus casas, etcétera, etcétera. Eso se ha hecho, es sobresaliente, no nos pongamos límites. Realmente la ciencia española está de sobresaliente en este tema, la ciencia básica además, porque los vulcanólogos en Canarias hacen ciencia básica que se puede pensar, bueno, ¿y para qué nos gastamos dinero en todo esto? Pues para, llegado el momento, como es ahora, poder sacar a todos nuestros ciudadanos de su sitio sin pérdidas humanas. Otra cosa es el tema material, que claro que es... Porque una vez salvadas las vidas humanas, ¿qué se puede hacer? ¿Esperar solamente a que todo finalice? No se puede hacer nada. El presidente del Colegio de Geólogos decía hace unos días en una entrevista que es que los seres humanos somos irrelevantes. El volcán no piensa en los seres humanos. Somos una cosa que está en superficie, una especie, pero somos irrelevantes a efectos de la erupción volcánica. Lo único que hay que hacer es quitarse de en medio, nada más. Claro. No se puede hacer nada. Está habiendo, no obstante, muchísimas opiniones. Unas de expertos, de profesionales, como puede ser el caso suyo, y otras que van desde políticos a un amplio abanico de personas, ¿no? Este mismo día leía en prensa que el presidente de La Gomera apostaba por lanzar bombas militares para encauzar la lava. ¿Esto es bueno, malo, regular? Mire, a esta que yo también he leído esta mañana, yo he estado estos días de viaje, esta mañana me han pasado esa noticia y yo solo voy a contestar con una frase muy del MUS. Sí. Los mirones son de piedra y dan tabaco. Ajá, correcto. No hay más que añadir. No hay más que añadir. Los expertos esperan por más terremotos. Esto también puede ser peligroso para la gente, ¿no? Claro, sí. Los terremotos, estamos en un nivel de que se producen 100, 200 terremotos al día de los sismos. A mí no me gusta llamarlos terremotos, me gusta llamarlos sismos, porque hay sismos de gran calibre que mueven la Tierra, que es un terremoto, y hay otros sismos de menor calibre que lo único que hacen es vibrar la Tierra, que no pasa nada. Bueno, la población siente los sismos a partir del grado 3. Los grados en la escala de Richter son exponenciales, es decir, un terremoto de grado 3 es 100 veces más grande, 10 veces más grande que uno de grado 2. En fin, va multiplicando, es exponencial. Entonces, la población solo siente terremotos a partir de grado 3. Y en este momento en La Palma se están dando al día 20, 30 terremotos superiores a grado 3, incluso algunos superior a grado 4. Esto es problemático y es importante porque puede causar problemas en las infraestructuras, en las casas, si no están bien construidas. Es evidente que deberían de estar construidas de acuerdo a la norma sismo resistente que está en vigor en el país. Y también puede dar lugar a algunos desprendimientos de rocas en carreteras, en taludes, etcétera, etcétera. Eso es importante, pero en conjunto lo importante es el número de terremotos, el enjambre sísmico que está habiendo, que es importante, que se produce a 35 kilómetros de profundidad en la cámara principal, pudiéramos decir, y a 12 kilómetros en la cámara secundaria donde se acumula el magma previamente a su salida a superficie. Claro. Hace también unas semanas hablábamos con una persona, con un asturiano que llevaba 35 años, nada menos, residiendo en La Palma. Nos decía, soy afortunado porque vivo para la otra ladera, para donde no está pues escupiendo toda la lava el volcán, ¿no? ¿Estas personas que viven ahí pueden estar tranquilas o en un momento dado podría...? En lo relativo a esta erupción, entiendo que pueden estar tranquilas. La erupción no va a migrar al otro lado de la isla. La erupción está contenida en una zona muy concreta
y más o menos hacia los lados de la fisura, habréis visto que hay una fisura, que todos los conos de salida de material se alinean a lo largo de una línea recta, que es una fractura en profundidad, que es lo que ha dado origen a la salida, y a partir de esa fisura habrá más bocas o menos, pero siempre en esa zona y en ese intervalo. No creo que el resto de la isla, salvo el tema de los terremotos de grado 4 y tal, tenga ningún problema. Claro. Durante días, el caballo de batalla en el que se centraba gran parte de la información es: va a llegar la lava al mar, va a llegar la lava al mar, va a llegar la lava al mar. Llegó. Claro. Vale. ¿Qué pasó al llegar la lava al mar o qué está pasando al llegar la lava al mar? Pues al llegar la lava al mar se produce una reacción, porque claro, el mar está a 25 grados, a 24, y la lava entra en el mar a 1000 y pico grados. Esto significa una cristalización inmediata, una vitrificación inmediata, porque no se cristaliza, la lava no cristaliza, sino que vitrifica. La diferencia entre un cristal y un vidrio es que el cristal, sus moléculas están ordenadas como los minerales, y un vidrio es una pasta, prácticamente es una pasta, por decirlo en términos corrientes. La lava se vitrifica y va entrando en el mar, y va aumentando la superficie de la fajana, que se llama en términos canarios. Bueno, eso va aumentando y va desarrollando y va aumentando el contorno de la isla. Así fue como se hizo la isla, sin ninguna duda. O sea, no... ¿Qué pasa ahora? Pues que la fajana ha llegado al borde, digamos, de la plataforma de la isla. Y a partir de ahora lo que hay es un precipicio que desciende de 0 a 3000 metros de profundidad. Y por ahí se caerá también el material, si sigue aportando ese material al depósito este de delta lábico que se ha formado. Pero el desastre medioambiental que podíamos leer, desastre, ¿se produce o no se produce? Vamos a ver, es que... ¿Qué es un desastre medioambiental? Para empezar, porque claro, esto es natural como la vida misma. Siempre ha habido volcanes, siempre los volcanes han entrado en el mar y siempre se han dado las reacciones estas, con formación de ácido fluorhídrico, clorhídrico, sulfúrico, etcétera, etcétera, en contacto de la lava con el mar, agua, cristales muy finos de lava que salen despedidos hacia la atmósfera. Todas estas cosas son naturales, es decir, no hay ningún desastre medioambiental. Eso es un concepto humano, o sea, nos destroza lo nuestro y es un desastre medioambiental, pero esto es natural, se está formando el territorio como se ha venido haciendo en el último 1,5 millones de años en la isla de La Palma. Es absolutamente natural, no tiene nada de desastroso desde el punto de vista, digamos, de la naturaleza. Evidentemente se nos destroza nuestra forma de vida, nuestras carreteras, nuestras plataneras, eso sí, eso es un desastre, pero medioambientalmente esto es un proceso natural. No como creo bien dice usted, hay volcanes desde que el mundo es mundo, y hay gente que estudia los volcanes desde hace muchísimos años. Bueno, yo diría que es más bien, el mundo es porque existieron los volcanes. Existieron volcanes, es al revés. No es que haya volcanes desde que existe el mundo, no, es que el mundo existe porque hubo volcanes. Claro. Entonces, con esa experiencia acumulada, de todos los datos que poseen o los expertos, ¿no? ¿Hay algún modo de ir un paso por delante sobre el que hacer? Bueno, en el caso de la vulcanología de los volcanes, es el único, quizá el único desastre natural en el que podemos mantener vigilado al cuerpo del delito, al delincuente, ¿no? Por decirlo así. En nuestros medios de hoy día, la ciencia de hoy día permite vigilar los volcanes, sobre todo en aquellas zonas que están muy habitadas, y se está haciendo. Realmente todos los países que tienen posibilidades técnicas y económicas y zonas volcánicas importantes están haciendo esto. En Sicilia se está monitorizando, en Nápoles se está monitorizando, en los Estados Unidos se están monitorizando los volcanes de las Rocosas, etcétera, etcétera. Es evidente que el caso de la vulcanología, y cada día más, porque cada día sabemos más de los volcanes, pues podemos ir por delante. Y también todo el tema podemos ir por delante en todo el tema de terremotos asociados a los volcanes. No podemos ir por delante, desgraciadamente, en el tema de los terremotos de otro tipo. Los asociados con el movimiento de las placas, etcétera, etcétera, son imprevisibles y no somos capaces, aunque conocemos los mecanismos, de controlarlos y sobre todo de decir se va a producir un terremoto en tal sitio. En el caso de los terremotos no tenemos esa capacidad. Claro. Los volcanes los podemos tener completamente controlados, pero nada más, no podemos hacer nada más. Una vez
que una erupción se pone en marcha, lo único que podemos hacer es apartarnos. Claro. En su opinión, ¿se está haciendo todo lo que hay que hacer? ¿Se está echando el resto? Se está echando el resto, es fantástico. Yo lo sigo a diario y la verdad es que no tengo más que palabras de agradecimiento y de admiración hacia todos los profesionales de todo tipo, geólogos, geofísicos, unidad militar de emergencia, Involcán, el plan de tratamiento de los volcanes de Canarias. Todo el mundo está haciendo todo lo que puede, la verdad. Es muy admirable. Los que sacaron a los perros que había allí, ¿valor o temeridad? Bueno, gilipollas de guardia y siempre. Perdón, no me esperaba la respuesta. Claro, es que, a ver, caminar por una lava recién formada, recién costrificada, hasta llegar a una casa para sacar unos perros, puede suponer la pérdida de tu vida, porque si en un momento es como caminar por un lago helado, que no sabes el grosor de la capa helada. Es decir, puedes meter la pata, en el sentido literal, y quedar allí. Bueno, desde luego, si un cuerpo humano entra en la corriente lábica, automáticamente se volatiliza a 1200 grados. O sea que esto ha sido una barbaridad. Bueno, no puedo entender que una persona en su sano juicio pueda hacer semejante barbaridad. Claro. Bueno, para ir finalizando, ¿qué nos espera de aquí a Navidad? Por marcarse un plazo, dado cómo está respondiendo el volcán, dado el nivel de movimientos sísmicos, la transferencia que parece haber de la cámara inferior a la cámara superior de magma, la formación de nuevo magma en esa cámara inferior, etcétera, etcétera. Y sobre todo, dado la gran cantidad de gas que se está emitiendo, pues está emitiendo, pues solo de CO2 se están emitiendo del orden de 50.000 toneladas día. De CO2, los datos que poseo hablan de 1.500, 2.000 toneladas día. Todo esto implica que la erupción está muy activa y está muy estable en el sentido del fenómeno. El fenómeno está estabilizado y va a seguir así durante una serie de días. Claro, es que viendo los antecedentes, pues hay volcanes en Canarias que han durado 84 días, este lleva 38, 39, ¿no? Pero también hubo la erupción de Timanfaya que duró 6 años. Claro. Hay que moverse en eso, pero desde luego yo, tal como los datos que se ven diariamente, no creo que esto afloje en 2 o 3 meses. Terrible. Bueno, llegaría luego el momento de comenzar a hablar de la reconstrucción, que precisamente es el tema del que vamos a hablar a continuación, una vez a vuelta de publicidad, con la arquitecta Carmen Mendoza, con la que vamos a contactar en un momento. La reconstrucción será otro reto completamente distinto. Sí, será otro reto. El problema es que, en teoría, y según la ley de patrimonio natural que existe vigente en este país, todos estos terrenos lábicos serán dominio público, según la ley. O sea, no se podrá volver a reconstruir lo mismo encima. Aparte que es imposible, porque sería como la Fajana del año 49, que luego se ha vuelto a inundar con una parte de la lava. Ahí lo que se hizo fue, porque se podía en aquel momento, se hizo una explanación a pico y pala, que hay que trabajar, y después de hacer eso se aportó el picón, los piroclastos, para hacer una superficie sobre la cual plantar las plataneras. Esto hoy día, de acuerdo con la ley de patrimonio natural, no sería posible. Es decir, habría que desafectar esos terrenos, que en teoría son de dominio público del Estado, tanto la Fajana como todas las coladas. Claro. Esto tiene interés geológico, interés científico y, por tanto, y aparte tardarían 30 o 40 años en perder todo su calor porque debajo de lo que vemos negro de la costra, que tendrá 20, 30, 50 centímetros, debajo la lava sigue fluyendo. Los tubos lábicos, todas las personas que hayan ido a Canarias, en concreto a Lanzarote, por ejemplo, pueden visitar un tubo lábico vacío, que es una especie de túnel por donde la lava circulaba en su momento.
Entonces, todo eso para consolidarse pasarán 30, 40, 50 años. Pero ya te digo que desde el punto de vista legal, hoy día esos terrenos están afectados por la Ley de Patrimonio Natural. Pues lo veremos. José Antonio Sanz de Santamaría, geólogo, muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche. Continuaremos en contacto porque... Sí, dentro de un mes vuelvo. Efectivamente, encantados de recibirle. Es el rayo que no cesa, es el volcán que no cesa. Decíamos, vamos a hablar de la posible reconstrucción el día que pueda acometerse. A vuelta de publicidad con la arquitecta Carmen Mendoza. Hasta ahora. Bueno, pues lo decíamos, ya ha pasado más de un mes después de la erupción del volcán Cumbre Vieja en La Palma y mientras continúa, bueno, pues arrojando lava en un no parar, bueno, pues hay que comenzar ya a pensar en la reconstrucción de todo lo que ha, bueno, pues arrasado el volcán, pensando precisamente en la vida de los vecinos, de los afectados directamente, personas que lo han perdido, pues salvo la vida, que ya es bastante también, bueno, pues lo han perdido prácticamente todo. A la hora de hablar de esta reconstrucción, queremos a esta hora de la noche irnos hasta Barcelona, donde creo que ya nos espera, bueno, pues la arquitecta de emergencias, la doctora en arquitectura y emergencias, se trata de Carmen Mendoza. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? Bueno, Carmen Mendoza es subdirectora de la Universidad Internacional de Cataluña en Barcelona. Carmen, ha pasado más de un mes, poquito más de un mes, de la erupción de este volcán que ha arrasado parte de la isla de La Palma. ¿Es ya el momento de pensar en la reconstrucción? Bueno, como decías antes, aún está en erupción el volcán, pero sí se puede estar pensando ya en una posible relocalización de las personas afectadas, porque evidentemente han perdido su vivienda, pero también el terreno en el cual está la vivienda, porque la lava está inutilizando ese suelo. Por lo tanto, se tendrá que pensar en la compensación, no solo de compensaciones, sino relocalización de las personas a zonas seguras. Es importante empezar a realizar una evaluación a nivel de planes de resiliencia que llamamos, ver los activos existentes y trabajar sobre ellos para reconstruir, encontrar lugares seguros que no estén expuestos a riesgo, haciendo una evaluación del nivel de riesgo en otras partes de la isla. Es decir, lo que queda, bueno, en todo momento claro, es que estas personas podrán seguir viviendo en su isla, ¿no? ¿Perdón? Sí, estas personas podrían seguir viviendo en su isla, ¿no? Podrían seguir viviendo ahí, pero claro, tendrían que evaluar una zona más segura, porque el terreno no estará servible, o sea, la lava estará acumulada, eso toma tiempo en enfriarse, tendrán que hacer estudios de suelo para poder determinar la resistencia a ese suelo, y lo más acorde a esto sería relocalizar, ubicar una zona segura en la isla donde estas personas se pudieran volver a ofrecerles viviendas dignas y seguras. La erupción del volcán está siendo acompañada de seísmos. Esto habría que tenerlo totalmente en cuenta, ¿no? Sí, totalmente en cuenta. Cuando hablamos de hacer un plan de resiliencia y de recuperación, lo que nosotros llamamos un plan de reducción de riesgo, esto empieza por una evaluación de todas las vulnerabilidades existentes en este momento, tanto sociales como físicas, como también económicas. O sea, se tiene que restablecer la supervivencia de las personas, los lazos que han perdido a través de haber perdido sus barrios. Se tiene que ir con un plan también de prevención y de mitigación de que esto no vuelva a pasar otra vez. La inversión en prevención es muy importante y también tiene que estar por eso todas las instituciones activas coordinadas para este plan de recuperación. Cuando vemos las imágenes verdaderamente tremendas de lo que ocurre en La Palma, muchas personas piensan, pero estas personas, estas gentes, los vecinos, ¿por qué vivían ahí, en la falda del volcán? Bueno, porque no es un peligro inminente, o sea, el volcán no había erupcionado, en muchos años, en cientos de años. Por lo tanto, se sabe que hay un volcán, se sabe que es una zona de posible riesgo, pero el riesgo no es inminente. Y quizás también por una falta de prevención. Es muy importante trabajar con la población afectada porque la percepción del riesgo varía mucho de persona en persona.
y por eso hay mucho trabajo de educación, de prevención, estudiar las condiciones que generan la inseguridad, transmitirlas a la población, generar planes de evacuación que se han hecho muy bien en La Palma. Como bien decías, no han venido, por suerte, ningunas víctimas en personas. ¿Por qué? Porque existe un plan de prevención en la isla, existe un conocimiento del riesgo. Lo que pasa es que efectivamente el riesgo no se percibe como tal si es un volcán que no ha erupcionado mucho tiempo, por lo tanto, por eso también había muchas viviendas. El futuro desarrollo sí se tiene que hacer bajo un plan que tome en cuenta mejorar la preparación ante los desastres y dar una respuesta efectiva, ¿no? Preparar, revisar, actualizar periódicamente los planes, los programas, las políticas de contingencia para desastres, involucrando, como decía antes, a todas las instituciones relevantes y considerando los escenarios de cambio climático. Cada vez más y más nos tendremos a acostumbrar los arquitectos, los urbanistas, a realizar planes de reconstrucción, de prevención, porque el cambio climático está exacerbando los desastres naturales. No obstante, si se reconstruye las casas de estas personas en un lugar seguro, entre comillas, de la isla, siempre quedan a la acción del volcán. Es decir, por seguro que se construya, si el volcán escupe o erupciona hacia esa zona, no hay nada que lo pare, ¿no? Sí, eso es verdad, es cierto, y pasa en muchas partes del mundo, también por el que está subiendo el nivel del agua. Tenemos muchas exposiciones a cambio climático que están repensando ahora, está haciendo repensar la seguridad de los lugares donde se ha construido por muchos años, y aquí se tendrá que tomar en cuenta estos factores antes de relocalizar. Lo que pasa es difícil porque, claro, cuando hablamos de reconstrucción me gusta más usar la palabra reparación, porque uno está reparando no solo los edificios, sino también las comunidades, ¿no? Y eso es lo más difícil y lo que toma más tiempo. Todos los lugares de encuentro, todos los lugares espontáneos donde la gente suele estar, los cafés, etcétera, la vida misma y el trabajo en estos sitios es lo que es más difícil de restablecer. Esta reparación tomará tiempo, pero se tiene que tomar en cuenta, por eso digo yo, los factores económicos, etcétera. No será fácil, no será corto, pero se tiene que empezar, yo creo, desde ahora ya empezar, y deben estar haciéndolo ya. Todas las oficinas de prevención deben estar trabajando para ver dónde es el mejor sitio para reconstruir. ¿De cuánto tiempo se podría estar hablando para que esas personas pudieran ser reubicadas de una manera normal? Es difícil decirlo porque el volcán sigue en erupción, o sea que yo creo que ahora mismo seguimos en la primera fase de emergencia, que es normalmente la respuesta, que es la que da respuesta a una emergencia inminente, como estamos viendo estos días, ayudando a la gente a sacar sus enseres, sus bienes. Luego viene la parte de la recuperación y por última fase es la reconstrucción. Estas son las tres fases que solemos abordar. Estamos todavía en la primera, estamos todavía en la respuesta, o sea que es difícil de calcular cuánto tiempo puede pasar. En otros desastres naturales similares, con volcanes a lo largo del mundo, ¿cómo se ha actuado? Yo precisamente no soy experta en volcanes, sino hemos estado más expuestos a dar respuestas en terremotos o en inundaciones, pero yo creo que sería interesante ver qué se hizo en Italia cuando el Vesubio, ¿no? Como para comparar, no sabría darte el dato exacto. Claro. ¿Esto es lo más similar que le puede pasar a un país de estos que vemos devastado por la guerra? ¿Afrontar una reconstrucción? Es complicado la comparación de desastre natural con conflicto, porque el conflicto tiene unas consecuencias políticas y es mucho más complicado responder y hacer una reconstrucción si el conflicto no ha pasado. No, tenemos el ejemplo de Siria, por ejemplo, son tantos años y no se puede restablecer, ni siquiera llegar a la fase de poder ofrecer a las personas una recuperación, porque sigue habiendo el conflicto inminente, o sea, es bastante diferente. Yo creo que los desastres naturales es un poco más fácil, digamos, la gente está toda involucrada en ayudar, es lo mejor de los desastres, es esto, ¿no? Ver la humanidad que sale después de y el vecino es el que está ayudando al otro. El conflicto es muy distinto porque no hay un fin, a no ser que ya del todo se haya firmado la paz en la zona, pero la mayoría de los conflictos, ACNUR está hablando de más de 20 años para que un conflicto se restablezca, o sea que es una comparación bastante difícil, ¿no? Hay otros actores involucrados, que es una situación política, una inseguridad, ¿no? Para las mismas agencias humanitarias que están trabajando en reconstrucción post-conflicto es
es difícil, ¿no? Yo creo que no es comparable la respuesta por eso. Le decía porque, por ejemplo, hace 80 años aproximadamente, un pueblo en España, el pueblo de Belchite, quedó absolutamente destruido por la guerra y se decidió no reconstruirlo, sino hacer un pueblo nuevo a una distancia, ¿no? Sí. Sin embargo, también hace aproximadamente 75 años hemos visto todas las imágenes de una Europa devastada, por ejemplo, las ciudades alemanas, y se reconstruyeron sobre el mismo terreno. ¿Qué sería mejor? ¿Construir de nuevo, abandonar lo que hay, tipo Belchite, o hacer como se hizo, por ejemplo, en países de Centro Europa, reconstruir en donde se estaba? Bueno, cuando es un desastre natural, por ejemplo, si estamos hablando de desastres naturales, que es más fácil la comparación, tenemos el ejemplo de Aquila en Italia, donde también el terremoto fue bastante devastador. Se optó porque el centro histórico, que fue el que sufrió más daños, se convirtiera casi en un lugar turístico y se reubicó a las personas a unas zonas donde se hicieron viviendas nuevas. Esto tuvo de positivo que tuvieron una respuesta rápida, pudieron volver a tener sus viviendas. Lo que pasa es que ahora el centro histórico está totalmente abandonado, empieza a ser casi como si fuera un set, ¿no? Y eso tampoco está bien porque realmente lo que hace un lugar son las vivencias de las personas y las actividades. Se tiene que pensar muy bien esa relocalización para que no acabe siendo zonas de simplemente dormitorio, ¿no? De viviendas dormitorio, sino que también tengan actividad, servicios, comercio, ¿no? Volver a generar lo que llamamos vida urbana, ¿no? Para que la gente pueda estar bien. En cuanto a Belchite es diferente, yo creo que se tomó una decisión porque era más fácil reconstruir. Las ciudades alemanas se tenían que reconstruir porque la gente seguía ahí. En el caso del volcán dependerá muchísimo de encontrar una zona que pudiera, la gente pueda seguir trabajando y seguir desarrollando su vida y que tenga conexiones, ¿no? Entre la isla, ¿no? Yo creo que la carretera que conecta las dos partes de la isla es lo más importante de restablecer. Son fases, eso sí, e insisto, tiene que ser un plan muy sistémico, quiero decir muy interconectado de todas las partes, muy holístico en cuanto a la respuesta para que sea efectivo, ¿no? O sea, hay muchos ejemplos, como bien dices, y yo sí creo que el contexto es lo que va a dar la respuesta. Cada ciudad, cada cultura, cada país tiene sus propias formas de vivir y el contexto, por eso para nosotros que trabajamos en reconstrucción y la cultura son claves para que pueda ser una recuperación exitosa o no. Escuchar lo que la gente hace y usa en la ciudad y en los barrios. Claro, de todas las reconstrucciones que ustedes tuvieron que afrontar o participar, ¿cuál fue la más difícil, la más complicada? Bueno, yo he estado básicamente, enseño mucho sobre los planes de reconstrucción y nosotros hemos estado en dos casos, uno después del terremoto de Ecuador en la zona de Chamanga, hicimos 2 años seguidos de un taller de reconstrucción. Realmente cuando nosotros vamos es en la fase de reconstrucción, por lo tanto, como expliqué, ¿no? Las fases de emergencia, primero es la respuesta, después la recuperación, último la reconstrucción, donde ya es seguro volver a entrar y construir, por lo tanto no hay tantas dificultades, más yo creo, de gobernanza, ¿no? Yo creo que eso también es otro aspecto que se tiene que trabajar mucho. ¿Quién toma las decisiones? ¿Quién se toma en cuenta la comunidad cuando se toman estas decisiones? En el caso de Ecuador, por ejemplo, se reubicó a las personas que eran de un puerto pesquero a una zona muy lejos de donde estaba su subsistencia, que era la pesca. Por lo tanto, no se pensó mucho en dónde relocalizarlos. Las viviendas que les dieron no les permitían guardar sus lanchas, entonces era como un poco pensado en la necesidad de las personas. Es muy importante la participación, no solo porque la gente tiene que aprender a visualizar el riesgo y no volver a hacer los mismos errores, sino también porque tienen unas necesidades básicas para sobrevivir, ¿no? Y que han ido formando sus lazos comunitarios, sus trabajos, y eso es muy importante. Por eso, como arquitectas que venimos del entorno construido, tenemos que tomar en cuenta lo social, tenemos que hacer mucho análisis cualitativo, quiere decir entrevistas, tener ese feedback de las personas, porque al final ellos son los que van a hacer que sea exitoso o no el proyecto, ¿no? Yo creo que esa es la mayor dificultad, ¿no? Tratar de encontrar un balance entre lo que quiere el político, lo que quiere, en nuestro caso en Ecuador, lo que ellos querían hacer y lo que realmente necesitaba la población afectada, ¿no? Entiendo que entonces, de sus palabras, entiendo que lo más difícil
es dotar de alma, de vida a la ciudad que se construya. Es decir, edificios se pueden construir, hormigón, ladrillo, cemento, demás, pero hay que dotarlo de alma, de vida, ¿no? Exacto, exacto. Y que la gente pueda seguir realizando sus actividades y su subsistencia también, ¿no? Que realmente si se han dañado industrias que daban trabajo, pues esto también buscar en los factores económicos, ¿no? Por eso, insisto, tiene que ser muy holístico, muy integrador de todos los ámbitos, ¿no? Y sobre todo estudiar las condiciones que generan la inseguridad, ¿no? El entorno físico frágil, las localizaciones peligrosas, ¿no? Que no se vuelva a poner edificios no protegidos o infraestructuras no protegidas, también identificar si la economía es débil, cómo reforzarla, cuáles son el grupo y la población más vulnerable para darle una respuesta. Todo esto es un plan que se suele hacer, ¿no? de reconstrucción y mejorar todo. Sobre todo, yo creo lo más importante en La Palma es mejorar la preparación de desastres hacia una respuesta efectiva, ¿no? Y eso quiere decir lo que hemos hablado antes, involucrar a la población afectada, involucrar a las instituciones, crear una conciencia del riesgo. Lamentablemente no es la primera vez, y entiendo que no va a ser la última, donde el hombre construye en los dominios de lo más salvaje de la naturaleza. Hemos visto casos en España de construcciones en cauces de ríos o por donde tiene que discurrir el agua y demás, y luego pasa lo que pasa. ¿Se continúan repitiendo a día de hoy estas construcciones? Sí, lo que suele pasar es que a veces se ocupan suelos que por no ser muy urbanizables son más baratos o no están tomados en cuenta, y por eso acaban las personas de menor poder adquisitivo también asentándose en otros países, sobre todo aquí en España no tanto, pero en otros países en las zonas de riesgo, ¿no? Porque son zonas que no son urbanizables normalmente, ¿no? Entonces sí, se tiene que hacer una conciencia muy grande, se tiene que proteger los ejes de los ríos, se tiene que pensar en planes que incorporen todo lo que es la acción climática, porque efectivamente, como decía antes, cada vez hay más desastres naturales porque estamos realmente en una crisis climática y por lo tanto el diseño, las propuestas, los planes tienen que tomar en cuenta todos los elementos naturales y tratarlos como tal, ¿no? O sea, hacer zonas verdes en las ciudades para recogida de agua, para cuando hayan inundaciones, pensar en pavimentos blandos para que puedan absorber. También estamos ante unas olas de calor muy fuertes, usar pavimentos que no reflecten y no tomar el diseño de acción climática es una cosa que nosotros estamos enseñando a través de mi máster, porque es importante que arquitectos urbanistas estemos conscientes de cómo mitigar todo lo que está aconteciendo, como bien dices, desde dónde ubicar un nuevo asentamiento, dónde construir, no deforestar, impulsar todo lo que se llama el diseño de verde, ¿no? Que va acorde a lo climático. ¿Este diseño verde sería tremendamente más caro que un diseño normal, llamémoslo así? No, no necesariamente. No, porque en realidad se trata de simplemente reforzar lo que ya existe. Cuando hablamos de resiliencia hablamos de los activos que ya existen y que han sido suficientes a adaptarse a estos eventos, y eso es la resiliencia. Entonces empezar a analizar qué es lo que está funcionando y reforzarlo. No necesariamente es más caro, sino es simplemente cambiar la manera de pensar y de cómo diseñar acorde a ello. Y para finalizar, no obstante, lo que sí hay que concienciar es que es una tarea que va para largo, ¿no? Sí, va para muy largo, pero también, y va para una acción conjunta, como he insistido mucho, ¿no? No todos los actores implicados y centrado en un diseño para las personas. Eso es muy importante. Pues Carmen Mendoza, doctora en Arquitectura y Emergencias, subdirectora de la UIC de Barcelona, muchísimas gracias por estar esta noche con nosotros, por aportarnos, bueno, pues, ese punto de vista técnico, profesional, sobre cuál sería la segunda fase y posteriores a acometer en La Palma, una vez el volcán, bueno, pues, finalice algún día de soltar todo lo que está soltando. Muchísimas gracias por invitarme, un placer. Gracias, buenas noches. Buenas Bueno, noches. pues ya lo ven, afrontar la reconstrucción una vez pase, bueno, pues el momento de la emergencia de la erupción. Nos vamos a publicidad, un momento, volvemos para continuar con más historias, con más protagonistas, el programa de esta noche. Hasta ahora.
Y con el tema del volcán llegamos al final del programa de esta noche. Nos vamos, volvemos mañana, será a partir de las 10 de la noche aquí en el IEDES Asturias Televisión en Telecable, cuando hablaremos, bueno, pues de más temas, con más protagonistas, y nos iremos centrando ya, bueno, pues en esa festividad que se acerca, en ese puente de los santos, de los difuntos y de Halloween, porque decíamos, todo evoluciona para los jóvenes y ahora ellos son más de Halloween. Hay quien piensa, es una costumbre americana, nos están invadiendo hasta en lo cultural. Puede ser, quizás. Lo veremos mañana. Gracias por su atención, ánimo y adelante.